Cuando escuchábamos ese canto, una de las frases dice: desde pequeña lo escuché de mi mamá. La frase era de que Cristo volverá. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de vida? ¿Alguno de ustedes escuchó de su mamá alguna vez cuando usted era niño que Jesús iba a volver? ¿Alguno de ustedes escuchó eso? Quiero ver las manos de los que recibieron ese mensaje de mamá o de papá. Yeah. De los que levantaron la mano, ¿cuántos de esa mamá o de ese papá que les dijo ese mensaje sigue vivo? ¿Y cuántos de los que levantaron la mano recibiendo ese mensaje de mamá o papá ya no tienen a papá y a mamá? ¿Algunos de ustedes? Lo cierto del caso es que si algo quiere un papá y una mamá cristiana, es que sus hijos se encuentren con Jesús. Eso es un deseo profundo, poderoso. Así que gracias por el canto que acaban de tener, lindo mensaje que concuerda mucho con lo que vamos a hablar a continuación. Gracias a hermano Fillmore también por el momento infantil tan atinado, acertado, tan llamativo. Tengo una duda, hermano, ¿es un tigrito o una jirafa? Este era Zack. Zack es una... La jirafa. La jirafa. Y la vez pasada era Hito, el tigre. Eso está bueno. No puedo traer al mismo amigo todos los días. Está perfecto eso. Te felicito, hermano. Muy buen trabajo. Yo quiero aprovechar, hermanos. Ellos fueron recibidos, se les dio la bienvenida, pero yo quiero hacerlo personalmente. Hay una familia que nos acompaña y se trata de Nelson y Belkis. Yo sé que estás amamantando la bebé, pero ponte de pie tú, Nelson, por favor, y las niñas, tus hijitas. Él está con su esposa, sus 3 hijas menores, y ellos tienen una hija mayor que en este momento está internada en el hospital de Tampa General. Ellos investigaron sobre la iglesia, querían buscar una iglesia adventista y Google les envió a nuestra iglesia en Lakeland. Ya los vi el sábado pasado. Cuando yo los llamé esta semana para saber de ellos, porque quería visitarlos, quería saber de ellos, yo les pregunto dónde viven, y ellos me dicen en Tampa, y yo les digo más o menos por dónde. Fue con Belkis que hablé, más o menos por dónde. Ellos me dicen por la Fletcher, y yo inmediatamente dije, pero por la Fletcher está nuestra iglesia en Tampa. Le di la dirección, le pasé un mensaje y le dije, por favor respóndeme, chequea esta dirección, a ver a cuánto tiempo te queda de tu casa. Y ella, no pasaron 60 segundos cuando me respondió, pastor, estamos a 4 minutos de la iglesia. Yo quiero que le demos la bienvenida a ellos, hermanos. Ellos andan buscando una familia espiritual. Están pasando por situación muy dura. Su hija está enferma, tiene 2 meses internada en el hospital. Fueron recibidos con mucho amor en Lakeland, ¿cierto? Han estado haciendo planes de quedarse en la iglesia de Lakeland, viajando sus 40-45 minutos para allá. Pero ¿qué tal si esta iglesia los abraza con amor a ellos y deciden quedarse con nosotros acá? Así que ¿cuántos levantan la mano y dicen, bienvenidos hermanos a nuestra iglesia? Bienvenidos. Que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga y estaremos orando. Esta tarde estaremos en el hospital visitando a tu hija y con ustedes también. Dios me los bendiga. Pueden tomar asiento. Bien, mis queridos, Dios dirigiendo sus cosas, ¿verdad? Bueno, quisiera hablarles acerca de lo que la Biblia habla o menciona en el capítulo 40 de Isaías. Un profeta
bien cristocéntrico este hombre, mesiánico, el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 40, en el versículo 29, él menciona categóricamente, porque no es un dicho lleno de dudas, lo que se menciona en el versículo 29 del capítulo 40 de Isaías, sino es una afirmación con fuerza, una afirmación contundente. Es una declaración de fe, pero es una declaración de certeza, la que el profeta hace en el versículo 29 del capítulo 40 de Isaías. Y él dice así: Él, es decir, Jehová, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Al que no tiene ningunas. Y saben ustedes que esta matemática de Dios es bien interesante. Dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, al que tiene cero fuerza. Pero si usted y yo estudiamos la tabla de multiplicar, ¿cuánto da la multiplicación de cualquier número por cero? 1 por 0, 2 por 0, 3 por 0, 4 por 0, 5 por 0, 9 por 0, 0. Pero en la matemática de Dios, nosotros que estamos en 0, Dios multiplica su fuerza. O sea, hay fuerza multiplicadora cuando Dios viene sobre nosotros, que estamos en 0. ¡Qué bendición tan grande! La matemática de Dios es diferente, y alabo a Dios porque su matemática es diferente. No es igual a la nuestra. Nosotros estamos en 0, pero Dios, su presencia, hace que nuestras fuerzas se multipliquen. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta hora? Hermanos, vivimos, y para ninguno de nosotros es un secreto, en un mundo exhausto, en un mundo cansado, en un mundo, hermanos, en el que no solamente se cansa el cuerpo, sino que se cansa la esperanza. La gente se cansa de esperar algo bueno. Se cansa la fe. Hay millones de personas desertando de la iglesia, apartándose del camino de la fe, del camino de Dios, porque finalmente se cansaron de tanto luchar. Hay gente yéndose a probar otros caminos porque simplemente se cansaron. Hay familias cansadas por sus propios problemas internos, matrimonios que están a un paso de deshacerse porque o él o ella están cansadas de luchar. Ella luchando para que él cambie y el hombre no cambia, y finalmente se cansa y desiste. O al contrario también. Hay familias cansadas porque no ven mejoría en su hijo alcohólico o en su hijo drogadicto, que antes solamente consumía un tipo de droga, pero ahora va avanzando en otras. Familias cansadas hay en nuestro mundo. Hay jóvenes que se cansan de luchar contra las tentaciones. Jóvenes que están luchando para serles fieles a Dios, pero no les alcanzan la fuerza y terminan declinando, terminan accediendo al pecado. Jóvenes que, por más fuerza vital que dicen tener, andan cansados. Los ancianos, los adultos, también cansados de esperar la respuesta de Dios a una oración que no llega, a una oración que no termina de ser respondida, y la gente se cansa. Y quizás el enemigo, hermanos, ha logrado convencer a muchos cristianos de que el cansancio es señal de derrota.
Y quiero mostrarles unas estadísticas sobre esto del cansancio, sobre esto del agotamiento que el mundo está experimentando. La estadística actual dice que más de 1.100 millones de personas viven actualmente con algún trastorno de salud mental. Es decir, 1 de cada 7 personas que habitan este planeta tiene algún tipo de trastorno mental. Y los 2 trastornos mentales más frecuentes que maneja la sociedad hoy día tienen que ver con la depresión y la ansiedad. Ambos elementos, problemas de salud mental, están relacionados con la tristeza. La depresión, dice la estadística mundial actual, que aproximadamente 332 millones de personas padecen depresión en el mundo. ¿Cuántos millones dije? 332 millones. Y estoy plenamente seguro que hoy yo le estoy hablando al menos a una persona deprimida que ha llegado a este lugar. La depresión, lo sabemos, es cuando el pensamiento humano se centra especialmente en su pasado, o en un pasado muy triste, o en un pasado muy bueno que ya no existe. Hay personas que añoran su pasado porque fue muy bueno. Y entre nosotros los inmigrantes eso es común, muy común. Cuando nos levantamos con nuestros hermanos, cuando estábamos con papá y mamá en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, a ese papá o a esa mamá o a ese hermano, a ese primo que tenemos años sin ver, todo eso conlleva la depresión. Hay mucha gente fijándose en un pasado muy bueno que ya no existe, y eso causa depresión. Pero hay otro tanto que está también mirando al pasado, un pasado muy malo, y por haber sido malo le entristece hoy día. Cuando estamos concentrados en el pasado, somos golpeados por la depresión. Y cerca de 332 millones de personas están viviendo en esta condición en el mundo. Una depresión no tratada conlleva, por cierto, a lo peor, al suicidio. ¿Y qué decir de la ansiedad? Cerca de 359 millones de personas viven con algún trastorno de ansiedad en el planeta actualmente. ¿Y qué es la ansiedad? Si la depresión se centra en el pasado, la ansiedad se centra en el futuro. La gente vive con miedo por un futuro que no ha llegado. La gente tiene miedo de lo que vendrá. La gente anda ansiosa porque no sabe qué trae el futuro para ellos. Y estoy hablando de un número que en la realidad es mucho mayor. No son 332 millones de personas que viven con depresión. Esos son los que están identificados, que van con los psicólogos y ellos llevan una data. Pero la mayoría de los deprimidos en el mundo no va al psicólogo, no busca ayuda profesional, ni las personas en ansiedad. Así que estos son números pequeños, son números enanos. Realmente son muchos más los que hoy están en depresión y también en ansiedad. Hay cansancio, mis hermanos, hay cansancio. Pero permítanme hablarles del contexto histórico del versículo que les mencioné. Se los voy a leer nuevamente. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Llama la atención, cuando usted revisa todo el libro de Isaías, desde el capítulo 1 hasta el 39, el que les estoy citando es el 40. Del 1 al 39, hermanos, todos esos capítulos
contienen mensajes principalmente de juicio sobre Israel. De juicio. Porque se estaban portando mal. Y había un mensaje de parte de Dios entre el capítulo 1 y el 39 para que volvieran a los caminos de Dios, porque se habían apartado y vendrían juicios. Capítulo 1 hasta el 39 de eso habla. Pero el capítulo 40 marca un cambio extraordinario. Consolaos. Mira cómo empieza el capítulo 40. El capítulo 40 dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice mi versión. A mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Israel. El verbo consolar en hebreo, hermanos, es nahán. Y este nahán implica más que aliviar una emoción. El verbo nahán, que está en el versículo 1 del capítulo 40, significa fortalecer, significa restaurar, significa cobrar ánimo y significa renovar la esperanza. Todo el capítulo 40 de Isaías responde a una sola pregunta, y la pregunta es esta: ¿cómo puede un pueblo cansado permanecer fiel hasta que Dios intervenga? Todo el capítulo responde a esta pregunta. Todo el capítulo 40 responde a la pregunta: ¿cómo puede un pueblo cansado permanecer de pie hasta que Dios intervenga? De alguna u otra manera nosotros, hermanos, estamos también cansados. Cansados de las luchas, cansados de los problemas, cansados de las enfermedades, cansados por las dolencias del cuerpo, pero también del alma. Y si todo el capítulo hace la pregunta, el 40, de cómo poderse mantener en pie hasta que Dios intervenga, la respuesta en todo el capítulo es la misma. Y la respuesta es única y especial, no hay otra. ¿Cómo puede el pueblo mantenerse en pie hasta que Dios intervenga? La respuesta del capítulo 40 es: confiando en el Dios eterno. No hay otra manera. Si usted quiere buscar otra manera de mantenerse en pie, tal vez le funcionará al principio, pero terminará fallando. Lo que el profeta está llamando, lo que el profeta está diciendo es, hermanos, que solamente es confiando en Dios que podemos mantenernos de pie. Y fíjense ustedes que antes de prometer esas fuerzas, Isaías hace algo tremendo. Y usted lo puede ubicar en el versículo 28 de ese capítulo. El versículo que estamos estudiando es el 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero antes del profeta dar esa afirmación categórica con fuerza, primero deja claro una cosa importante que usted y yo tenemos que tener clara. Y esa la vamos a ubicar en el versículo 28. Y el versículo 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y hay una característica en este Dios Jehová, el cual dice: no desfallece, ni qué cosa, ni se fatiga o no se cansa. No se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces el profeta lo primero que hace es presentar a Dios. Miren, ¿acaso no han entendido, acaso no han oído que nuestro Dios es grande y poderoso? Y hoy yo quiero, en el nombre de Jesús, hacer exactamente lo mismo a este pueblo, a esta iglesia, recordarle que tu Dios y nuestro Dios es todopoderoso. Que no hay problema que Dios
no pueda solucionar, que no hay situación que Él no pueda atender. Nuestro Dios es eterno, porque el mismo Dios que atendió el caso de Israel en tiempos de Isaías es el mismo Dios que está dispuesto a atender el caso particular de tu vida. Es el mismo Dios. Ahora, cuando ya hemos entendido, cuando ya sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, entonces nos unimos al profeta Isaías para decirle al pueblo, en el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios nunca se cansa, y luego, como Él nunca se cansa, ahora Él viene y fortalece al cansado. Mis hermanos, el único ser que jamás experimenta agotamiento, que jamás se cansa, es el único que puede sostener a todos los demás que sí nos cansamos. El comentario bíblico adventista, refiriéndose a este tema, menciona que Isaías dirige la atención del pueblo hacia el poder creador. Isaías, el profeta, dirige la atención del pueblo hacia el Creador y la naturaleza inagotable de Dios antes de hablar de la fortaleza que Él concede. El comentario menciona además que la base de la confianza del creyente no es su propia resistencia, sino el carácter inmutable del Creador. Esta promesa está dirigida a quienes reconocen su necesidad y dependen del Señor. Oiga esto que voy a decir. El mensaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 en adelante, es el mensaje dado al pueblo de Dios para el tiempo del fin. El mensaje para el remanente final, para el pueblo fiel de Dios que viviría para el tiempo del fin. Y una de las características principales del mensaje de Apocalipsis 14 para el pueblo del tiempo del fin, para su pueblo, es que este pueblo resaltara y se centrara en Dios como creador. Dios como creador. Y conviene resaltar entre todos en esta hora que el creador de tu vida y de tu familia y de tu existencia es Jehová de los ejércitos. Y que como Él es el creador, Él es el único que nos puede sustentar. Cuando usted y yo olvidamos que Dios es el creador, entramos en un problema muy serio. Y quiero decirles que el mundo está en problemas. El mundo está en serios problemas porque ha olvidado que Dios es el creador. En tiempos del Papa Juan Pablo II, él llegó a decir en una de sus encíclicas que los capítulos 1 y 2 del Génesis eran mitología, es decir, no eran textuales, no eran tal cual los leemos en la Biblia. Pero quiero decirles, hermanos, en el nombre de Cristo nuestro Señor, que si ha habido un tiempo en el que debemos resaltar a Dios como creador, es ahora. ¿Y por qué yo creo que Dios es el creador? Porque su palabra lo dice. Y no hay otra cosa que discutir. Cuando el mundo, cuando el pueblo, cuando la iglesia, cuando la familia, cuando el individuo olvidan a Dios como creador, vendrán problemas muy serios. Y Ellen White, la hermana Elena G. White, afirma en El deseo de toda la gente, en el capítulo 73, ella dice: no hay límite para la utilidad del qué. No hay límite, dice ella, para la utilidad del qué. Poniendo al lado el yo, deja obrar al Espíritu Santo sobre su corazón y vive una vida enteramente consagrada a Dios. Observe este principio, mi querido hermano. No depende de nuestra capacidad el podernos sostener en pie. Depende de nuestra entrega. ¿Qué tan entregados estamos tú y yo para que nuestra fuerza se multiplique?
Es cierto que hay cansancio económico. Usted mira su cartera y está limpia, y mira al banco y más bien el banco le está llamando para que le pague. Hay cansancio económico, hay cansancio en el trabajo físico, pero hay cansancio en la mente, hay cansancio en el espíritu. Pero la única forma en la que podemos ser restaurados depende de nuestra entrega a Dios, depende de nuestra relación con Él. No hay otra forma ni manera. Ahora, cuando nos paseamos por la Biblia, entendemos a grandes personajes que pasaron cosas similares a las nuestras. Por ejemplo, Moisés. Moisés, ya después de soportar a ese pueblo, llegó un momento en que se cansó. ¿Y quién no? Un hombre tan manso y ya se cansó. Él le dijo a Dios: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Elías, ¿cuántos recuerdan a Elías? En el monte Carmelo, después de haber hecho ese portento milagroso en nombre de Dios, y después de fulminar a esos falsos profetas de Baal, ahora salía aquella mujer tirana, la esposa del rey, diciendo: te voy a cortar la cabeza. Y el hombre salió huyendo, cansado, pidiéndole a Dios la muerte, depresión y ansiedad juntas por lo que venía. David, en el Salmo 6, dice: estoy cansado de gemir. Un hombre que se la mantenía huyendo porque todos querían matarlo, hasta sus hijos. Y él dice en el Salmo 6: estoy cansado de gemir. ¿A cuántos cansados de gemir le estoy hablando acá? ¿A cuánta gente que viene luchando desde hace tanto tiempo y están perdiendo su hogar? ¿A cuántas parejas le estoy hablando acá que están a punto de perder su matrimonio porque sencillamente no pueden más, están cansados? ¿A cuántos padres cansados le estoy hablando acá? Cansados de la rebeldía de su hijo, cansados del vicio de sus hijos, cansados del mal camino de sus hijos. ¿A cuántos padres le estoy hablando acá? ¿A cuántos cristianos le estoy hablando que están cansados de ejercer la fe? Porque oran, oran y oran y no ven resultados. ¿A cuántos agotados les estoy hablando en esta hora? Yo quiero decirles, mis queridos, que el cansancio por sí solo, es decir, el cansancio per se, es decir, si usted llegó cansado porque su matrimonio no avanza, o porque su hijo no mejora, o porque el milagro no se ha dado, el cansancio por sí mismo, llévese esto en la mente, no es pecado. El cansancio por sí mismo. Pero con el cansancio tú tienes que hacer algo rápido antes de que realmente te lleve al pecado. ¿Ya voy a entender? El pecado en sí mismo, el cansancio en sí mismo no es pecado. Pero el cansancio hay que atenderlo pronto. Porque de lo contrario, el cansancio sí te pone en una posición de debilidad para acceder al pecado. ¿Queda claro ese punto? Así que si usted ha venido cansado a este lugar, cansado de orar, cansado de luchar por la causa que sea, el hecho de que esté cansado, hermano, no es evidencia de que usted esté en pecado. Simplemente es evidencia de que usted vive en un mundo caído. Y simplemente es evidencia de que usted está en medio de una tremenda lucha cósmica entre el bien y el mal, entre dos señores, entre Cristo y Satanás, que luchan por tu alma, porque Cristo quiere salvar tu alma, pero el diablo quiere hacer perder tu alma. Elena de White menciona en El deseo de todas las gentes, en el capítulo 12, lo siguiente: que Jesús
tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad, soportó las pruebas y tentaciones que asedian al hombre. Y te repito la primera frase: tomó sobre sí las flaquezas del hombre. Tomó sobre sí Cristo el cansancio de los hombres. Así que ese cansancio que has traído hoy acá, Dios lo comprende y está listo para recibirlo de tu parte, para que se lo entregues a Él, porque Jesús dijo claramente en su palabra: venid a mí, todos quienes, los que estéis cansados, los que estéis agotados, vengan a mí, entréguenme su carga, sea la que sea, entréguenmela a mí. Cualquier lucha que tengan, cualquier dolor acumulado por años, cualquier ansiedad, cualquier depresión, todo lo que los agobie, tráiganlo a mí, démenlo a mí, y en consecuencia yo les daré una carga muy liviana, mi carga que es liviana. Dame la tuya que es pesada y yo te entrego la mía que es liviana. ¿Cuántos agradecen y le dan gloria a Jesús por eso, hermanos? Eso lo está diciendo Él, no lo digo yo. No tienes que irte hoy por esa puerta con la misma carga con la que llegaste. No tienes que hacerlo. Entrégala a Jesús y te garantizo que irás a casa liviano y en paz, porque así Dios quiere que vayas. Cristo, hermanos, conoce el cansancio humano, por eso puede sostener al cansado. Él nunca pide a sus hijos que recorran un camino que Él mismo no haya recorrido ya. Jesús mismo sintió cansancio en el Getsemaní. Dice la Biblia que estuvo a punto de morir allí en el huerto de Getsemaní la noche antes de la crucifixión. Estuvo a punto de morir por la carga de todos los pecados nuestros, pero recibió fuerzas del cielo. Mis queridos hermanos, nosotros creemos y predicamos que esto que hoy hemos leído en el versículo 29 de Isaías 40 no es una simple motivación religiosa. No es un simple mensajito religioso para que te vayas tranquilo o para apaciguarte. Lo que yo estoy hablando, hermanos, es el poderoso mensaje que proviene del mismo Señor Jesucristo, que produce esperanza. Y ahí está la diferencia. Nosotros no creemos que Dios nos da fuerza simplemente para seguir viviendo aquí. Nos da fuerzas, hermanos. Dios nos da fuerzas, nos multiplica las fuerzas para que podamos perseverar hasta su propio regreso glorioso a esta tierra. Momento en el cual, cuando nuestros dolores, como lo dice Apocalipsis 21, cuando el dolor, la muerte, el llanto, la tragedia, la enfermedad ya no serán más. Dios quiere que lleguemos a ese punto con fuerzas renovadas. Isaías 40, hermanos, no termina, ¿saben?, hablando del cansancio. Isaías 40, hermanos, vengan conmigo al versículo 31 de Isaías 40, maravilloso versículo, porque ese es el mensaje que da el hecho de ser revitalizados por Dios, el resultado de que Dios visite tu vida, el resultado de que Dios visite tu familia, el resultado de que tú hagas alianza con Dios. El versículo 30, inclusive pudiéramos leer, dice:
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hermanos, pero el versículo 31 termina el capítulo 40 de manera poderosa. Mas los que esperan en Jehová, léanlo conmigo, hermanos, en voz alta. ¿Qué dice? Tendrán, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. ¿Y qué cosa harán, hermanos? Levantarán alas como las del águila. Correrán. ¿Y qué pasará? No se cansarán. ¿Cómo empieza el capítulo 40? Con un pueblo cansado. Pero después de la intervención de Dios, después de la visita de Dios, ¿cómo termina el mensaje del capítulo 40, hermanos? Dice, francamente dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué termina el capítulo de esta manera? Porque el capítulo 40 de Isaías, mis hermanos, apunta hacia la liberación definitiva del pueblo de Dios de la opresión del pecado, gracias a la intervención divina. Es cierto que hoy el mundo está cansado. Es cierto que esos millones que les mencioné al principio, eso no puede duplicar la realidad. Es cierto todo eso. Hermanos, pero ese Dios ha prometido darnos fuerza para que nosotros podamos caminar y no cansarnos, para que tengamos la fuerza suficiente para que cuando Jesús aparezca glorioso en las nubes de los cielos, usted y yo estemos de pie, con fuerza, con las manos en alto, para recibirle en gloria y majestad. Esa es la verdad y ese es el mensaje de esta mañana. Hermanos, Elena G. de White conecta esta esperanza con la segunda venida. Ella habla acerca del momento cuando ya haya terminado el conflicto, cuando ya el mal esté exterminado, cuando Satanás haya sido eliminado, cuando el pecado haya sido eliminado y por ende las consecuencias del pecado, muerte, enfermedad, dolor, despedidas, llanto, todo lo malo que nos ha hecho sufrir. Y ella dice en el conflicto de los siglos, en el capítulo que se llama El conflicto terminó, ella dice, el gran conflicto ha terminado. ¿El gran qué cosa, hermanos? Conflicto ha terminado. Ya no hay más pecados, tampoco pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la vasta creación. Mis queridos hermanos, este es el destino final del pueblo de Dios. Un día, hermanos, no muy lejano, usted y yo estaremos cantando el cántico triunfal ante nuestro Padre Celestial. Un día usted y yo estaremos caminando en las calles de oro de la ciudad celestial. Un día tu sufrimiento y el mío terminarán. Un día no muy lejano la enfermedad desaparecerá. Un día el postrer enemigo, llamado como la muerte, será absorbido por el poder de Dios, absorbido, succionado. Esa es la imagen que deja el versículo. Succionado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y por qué esto es así? Porque Cristo triunfó en la cruz. Porque Cristo hoy intercede por nosotros pecadores en el cielo y porque Cristo pronto vendrá victorioso a buscar a su pueblo. Y cuando eso ocurra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando eso ocurra, usted y yo, si estamos vivos, seremos transformados con el pestañear, con el abrir y cerrar de ojos. Nosotros, hermanos, llegará el día cuando no necesitaremos que se repongan fuerzas en nosotros, porque nunca más estaremos cansados. Yo quiero finalizar en esta hora, mis queridos hermanos. Quizá alguno piense en esta hora, recordando lo que es su experiencia personal,
la cual no minimizo, la cual no desestimo, todo lo contrario. Sea cual sea tu situación de dolor ahora, me compadezco de ti y oro por ti. Pero yo sé que alguno estará pensando: pastor, llevo años orando por mi matrimonio, no mejora. Pastor, llevo años luchando con esta enfermedad, no mejora, empeora. Pastor, llevo años esperando una respuesta y no ha llegado. Y estoy cansado, y estoy cansada. Mi querido hermano, el profeta Isaías responde: un poco más, un poco más. Y la Biblia entera te deja decir: un poquito más, dice el apóstol, y el que ha de venir, vendrá. Y cuando venga, todo habrá terminado. Piensa en eso ahora. Yo te invito a que pienses. Piensa en ese dolor. Piensa en esa tristeza que te embarga. ¿Cuántos extrañan a sus seres queridos que la muerte le arrebató? Yo y muchos de ustedes. ¿Cuántos están preocupados por alguna enfermedad? ¿Cuántos están ansiosos o deprimidos por el pasado que ya se fue? Hoy, hermanos, muchos se levantan para prometer cambios políticos a través de los cuales venga el mejor vivir del pueblo. Hoy muchos están poniendo sus esperanzas en los políticos. Este sí, este es bueno. Y al poco tiempo se dan cuenta que es un corrupto más. Este sí, el otro no. Y al poco tiempo te decepcionas, porque la esperanza no puede estar, hermanos, basada en otro ser humano. Nuestra esperanza, hermanos, viene del cielo. Nuestra esperanza está basada en esa promesa que encontramos en San Juan 14, cuando Jesús dice categóricamente: vendré otra vez. Esa pequeña frase, hermanos, lo encierra todo. Esa pequeña frase es completa y absoluta. Esa completa frase como tal debe ser la base de nuestra esperanza. Todo lo que hoy vivimos es temporal. Todo es temporal. La vida pasa rápido. ¿Qué hace que yo tenía 10 años? ¿Qué hace que tú naciste? La vida es neblina que pasa. Y saben, cada vez que yo salgo bien temprano a llevar a mis hijos a la escuela, tenemos que atravesar un campo. Y en ese campo muchas veces se ve esa neblina impenetrable. Pero ¿cuánto dura esa neblina? Esa neblina dura hasta que ya finalmente el sol sale y se va. Así es nuestra vida. Pero que mientras dure nuestra vida, hermanos, esté basada, esté arraigada, esté cimentada en la roca eterna de los siglos, Cristo nuestro Señor. Y quiero decirles, hace 2 sábados mencionaba aquí la desgracia que hubo en mi país con este par de terremotos seguidos. Ya algunos geólogos han salido a decir algo que la Biblia lo dice claramente: la zona de mayor devastación, edificios altos, edificios de hecho lujosos, porque eran la mayoría hoteles 5 estrellas, un área recreacional, un área privilegiada, un área turística, enormes edificaciones. Y cuando los geólogos revisan, ahora se están dando cuenta que todo ese lugar es un lugar sedimentario. ¿Qué significa sedimentario? Que están al pie de las grandes montañas. Y cada vez que llueve, por
Por siglos se ha venido depositando sedimento, arena suelta sobre ese lugar. Y sobre ese lugar de arena suelta se construyeron grandes edificios. ¿Qué cosa dijo Jesús en la parábola del constructor, hermanos? ¿Dónde debemos nosotros construir? Y resulta que se dan cuenta de que los más pobres construyeron en la falda de la montaña, en la roca. Y ese terremoto no le hizo nada a esas casitas humildes. Vean ustedes la cosa. Y cuando revisan se dan cuenta que no les pasó nada, porque esas casitas humildes, los constructores humildes, las cimentaron sobre la madre roca de aquella montaña. Física pura, pero yo diría teología pura, palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesús? Construye sobre la roca. Construye sobre la roca. No construyas sobre la arena. Porque cuando vengan los vientos, las tempestades, las corrientes, ¿qué va a pasar con el que construye sobre la arena? Su casa se va a caer. Pero cuando nosotros construimos sobre la roca, y nuestra roca eterna, ¿quién es, hermanos? Es Cristo, nuestra esperanza de gloria. No es una promesa aislada, Isaías 40:29, hermanos. Es la promesa de un Dios que sostiene a un pueblo cansado mientras lo conduce hacia el final encuentro con Él. Eso es. Estamos cansados de muchas cosas y eso no es pecado. Pero si no atendemos ese cansancio, si no recobramos las fuerzas que solo vienen de Dios, entonces podríamos caer en desesperanza, caer en desesperación. Hoy Dios nos da la fuerza, hermano, pero mañana nos dará la victoria eterna. ¿Cuántos quisieran hoy las fuerzas que solo puede dar el Rey del Cielo, hermanos? ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, dame las fuerzas para seguir? Dame las fuerzas. Pero también dame la victoria. Dame la victoria. ¿Cuántos quisieran decirle eso a nuestro Señor? Muy pronto, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, las palabras, Él da esfuerzo al cansado, habrán cumplido su propósito. Porque recuerda y llévate esto a casa. Él da fuerza al cansado para que tú continúes de pie, para mantenerte de pie hasta que finalmente Él venga por nosotros. Y yo sé que tú y yo queremos mantenernos en pie hasta que Él venga por nosotros. ¿Cuántos en esta hora le quieren decir a nuestro Señor, aquí estoy yo, cansado, cansada, pero tómame, Señor, tómame a mí? ¿Habrá alguien que colocándose de pie le quiera decir eso al Señor? Toma mi hogar. Toma mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Toma la enfermedad que está en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi familiar. Cada lucha yo te la entrego hoy. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que cantemos juntos un canto hermoso que aparecerá en pantalla. Un canto que, aunque indica que estamos en una gran tormenta, también nos deja un poderoso mensaje. En medio de esa tormenta está Jesús, listo para llevarnos de la mano, para socorrernos, para bendecirnos. Vamos a cantar ese himno. David, adelante, hijo. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener. ¿Qué cosa, hermanos? Paz en la tormenta. Y solo es posible eso con Cristo. Paz en la tormenta. Muchas veces yo
yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta hora? Puedes tener Oh sí, puedes tener. paz en la tormenta, Todos cantemos. fe y esperanza cuando no puedas seguir. Cuando estés cansado y Aún abatido, con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. al final el canto voy a tener una oración especial. Cuando llorarás, Si tú estás en una tormenta actual, veces, yo te invito a que vengas para que oremos juntos, para encomendar tu situación al Señor. Si hay alguno que desea venir, hágalo ahora. Vamos a orar por ti. que lograste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener Solo en Cristo, hermanos. paz en la tormenta. Solo es posible con el Señor Jesús. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. ¿Cuántos hermanos creen que en medio de su tormenta pueden andar en paz? Porque Cristo guiará sus vidas. ¿Hay alguno que crea eso en esta hora? Dios les bendiga. ¿Hay alguien más que desee venir? Vamos a tener una oración
para que Dios levante su mano poderosa sobre tu tormenta, para que haya paz en medio de aquella calamidad, de aquella preocupación, de aquella tristeza que te agobia, que no te deja andar en paz, que no te deja andar tranquilo, que te ha quitado el aliento, que te ha robado el gozo. En medio de la tormenta, Dios puede darte paz, y solo Él puede hacerlo. No hay otro, no hay nadie más en este mundo y en este universo que pueda darte la paz, porque Jesús lo dijo claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No como el mundo la da. El mundo no puede dar la paz que yo doy. Esa paz que tú no puedes encontrar en este mundo. Esa seguridad de salvación. Esa seguridad de estar a flote en medio de un mar tormentoso y profundo. Esa paz solamente Cristo la puede dar. Yo no sé cuál sea tu tormenta en esta hora. Yo no sé cuál sea tu dificultad. Yo no sé a qué le temes. Yo no sé de qué te preocupas. Yo no sé por qué te entristeces. Pero sea lo que sea, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Jesús. Entrégaselo a Él. Él sí sabe cómo tratarte, cómo guiarte, cómo bendecirte. Así que si quieres la bendición de Dios, simplemente clama a Él y Él vendrá. Como dice el canto, en medio de la tormenta, cuando el futuro es incierto, entonces Jesús viene a nosotros, pone su mano poderosa sobre nosotros e imparte sobre nosotros paz, la paz que el mundo no puede dar. Él la da. Si estás con tu familia, no hay nada como estar cerca de ellos en medio de las luchas. Así que si tú estás con la familia, abrázala y gózate, porque es un regalo de Dios. Estamos en el tránsito y esta lucha pronto va a terminar, porque Jesús va a intervenir este mundo caótico, este mundo turbulento que nos ha causado tanto dolor. Este mundo llegará a su fin muy pronto, y entonces Jesús terminará con el sufrimiento humano y declarará una nueva patria, un nuevo mundo que está descrito en Apocalipsis 21 y 22. Un mundo nuevo, donde el dolor no existirá, donde el mar tampoco existirá, donde la muerte habrá sido exterminada para siempre. La enfermedad, las distancias, todo aquello que nos ha hecho sufrir y llorar, habrá sido cancelado para siempre. Y en su lugar, un mundo nuevo, un mundo sin dolor. Le preguntaba a esta niña esta mañana por su papá. Ven conmigo acá, hermana, con tus hijitos. Varias semanas ya sin su papá, sin su esposo, posiblemente deportado. Qué bueno que cuando la Nueva Jerusalén se instale, eso no va a pasar. Estaremos unidos, abrazados. No habrá separaciones, no habrá dolor, no habrá llanto. ¿Qué es lo que necesitamos ahora en medio de este cansancio? Las fuerzas. ¿Y quién te da esas fuerzas? Cristo. Solo Cristo. ¿Saben?
Cuando levantamos al Señor y su palabra, encontramos paz. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, todos, de alguna manera u otra, hemos llegado aquí cansados. Cansados del espíritu, cansados del alma, cansados del cuerpo, cansados de la lucha, cansados. Pero queremos, Señor, que tu palabra se cumpla perfectamente en cada uno de nosotros. Por favor, hagamos un intercambio ahora, Señor. Que cada familia y cada persona haga en este momento, o hagamos un intercambio contigo. Señor, toma mi carga. Tú sabes qué me da miedo. Tú sabes qué me avergüenza. Tú sabes qué me causa dolor. Tú sabes qué me hace sufrir. Toma eso. Aquí yo te lo entrego. Y por favor, dame tu carga. Tu carga es bien liviana, Señor. Dámela. Tú ofreciste esa carga y ofreciste también tomar la nuestra. Que ese milagro de transición, de transferencia, opere total y absolutamente en cada familia acá presente. Ayúdanos a salir livianos de este sitio. Y tú toma esa carga y haz el milagro de salvación en cada uno de nosotros. Nuestras luchas te las entregamos. Nuestros miedos, nuestros dolores, nuestras miserias, todo eso te lo entregamos. Y danos a Jesús, Padre Santo, Jesús nuestro Salvador. Llévanos con bien a casa. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.